Buenas noches, hoy os propongo repasar conmigo Historia de la Psicología. Es una asignatura de primero que yo aprobé en septiembre del año pasado, pero el primer examen que hice de ella, pues en ese examen saqué un 4,7. Como siempre, pues habrá alguno que piense, sí, este hombre siempre suspende con 4,7, pero en realidad los que lleven un tiempo en la UNED sabrán a lo que me refiero y sabrán que es bastante común suspender con esta nota cuando ocurren dos factores. El primero es que te matriculas de muchas asignaturas porque no quieres tirarte 10 años o no puedes tirarte tanto tiempo, pasarte tanto tiempo en la carrera para sacártela. Y el segundo factor es que quieres estudiar. O sea, si te matriculas de 10 pero no estudias, no sacarás un 4,7, sacarás un 1, un 0 o lo que sea. Pero si realmente tienes muchas ganas y mucho interés, pero te has matriculado de demasiadas asignaturas, ¿qué vas a hacer? Te vas a estudiar los autores principales, las teorías principales, y eso físicamente en los libros ocupa un poquito más de la mitad de los temarios. Pero a veces, dependiendo de los exámenes, aunque normalmente debería darte para aprobar, pues no te da. Entonces tú vas a asegurar, intentas contestar las 15 preguntas justas que necesitas para un 5, porque lo demás ya te está generando dudas y no te fías demasiado. Pones alguna de más o alguna de menos y sacas un 4,7 y te vas a llorar a tu casa. Entonces, la primera vez que yo suspendí esta asignatura, me cabreé un poquito y me dediqué a meterme en Facebook, en los grupos de apoyo para historia de la psicología, que encontraréis varios, en las páginas típicas que todos conocéis donde se encuentran los resúmenes y tal, y en UNED Calatayud, y bajé todos los exámenes que había disponibles de la asignatura. El libro no es tan viejo, pero realmente como son autores, y los autores principales que están en el libro nuevo ya estaban en el anterior, o sea que la diversidad de maneras de preguntar es limitada cuando tienes los autores que tienes y ya está, al fin y al cabo trata de eso la asignatura. Pues me dediqué a recopilar todas esas preguntas y a repasar los exámenes, y las preguntas que se repetían las copié. Entonces todas las que os voy a decir a continuación han entrado por lo menos 2 veces en los exámenes, algunas bastantes más, y yo las he recopilado en 4 o 5 carillas y las he organizado por autores y por corrientes de pensamiento, y al final algunos conceptos que están sueltos y que no he querido metérselo a ningún autor en particular ni a ninguna corriente, sino lo he preferido dejar sueltos porque los preguntan sueltos. Para que no os liéis. Por ejemplo, yo lo he organizado todo por autores, como estaba diciendo. Pues, por ejemplo, Freud dice, preconsciente, lugar donde las ideas se esperan disponibles para la conciencia. Hay 1000 maneras de que os pudieran decir esto. Podrían decir, el preconsciente es el lugar donde las ideas se esperan disponibles para la conciencia. Esto lo dijo Freud, Lehy, Brentano o Titchener. Pues Freud. Os podrían preguntar, ¿qué es el preconsciente? El lugar donde las ideas se esperan disponibles para la conciencia, un estadio de fútbol griego o la capital del país de la piruleta. Pues preconsciente es el lugar donde las ideas esperan disponibles para la conciencia. Eso es lo que yo he recopilado. Concretamente las respuestas y el autor con el que se enlazan. Todo esto puede ser preguntado de muchas maneras diferentes, pero básicamente la respuesta y el contenido para aprender, importante y fundamental, es este, el que se repite como patrón. Como siempre digo, puede que tengáis mala suerte, que os toque un examen y no caiga nada de todo esto. Sería raro, pero es probable. Entonces, para el que quiera ir de una manera más machacona y profundizar un poco más, esto le puede venir bien. Y al que simplemente quiera hacer lo que hago yo normalmente, que es intentar rondar el 5 con lo básico, porque tengo 6 asignaturas por cada cuatrimestre y estoy un poco fastidiado, pues que pare aquí el vídeo y no pierda más el tiempo. Vamos a lo que vamos. Titchener describe los elementos sensoriales básicos que componen los contenidos de la conciencia y especifica cómo se conectan entre sí esos elementos. Es el primero en darse cuenta de la deriva de la psicología estadounidense hacia la psicología de la adaptación, y esto lo hace a finales del siglo XIX. Dice que la introspección da una descripción de la mente insuficiente, ya que debe complementarse con una explicación fisiológica del funcionamiento mental. La psicología experimental debía ocuparse de la estructura de la mente. La psicología experimental debía ocuparse de la estructura de la mente. Modelo de pregunta. ¿Qué autor defendía que la psicología experimental debía ocuparse de la estructura de la mente? Titchener. ¿Vale? También defendía las imágenes, negaba la percepción
y defendía la sensación. Negaba la percepción y defendía la sensación. Brentano decía que las ideas son actos mentales que nos permiten aprehender los objetos del mundo. Describe la conciencia en lugar de analizar los fenómenos que la componen. Esto junto a la Gestalt y la fenomenología. La Gestalt o Gestalt es una fenomenología científica que rechaza las teorías atomistas de la conciencia. Las características de la conciencia no vienen dadas por los componentes fisiológicos. Leahy o Leahy, como queráis. No sé exactamente dónde era, con lo cual la pronunciación puede ser bastante relativa en estos casos. Dice que el psicoanálisis ha sido pasado por alto o rechazado por la psicología académica, que hablar de histeria como trastorno construido históricamente es el resultado de un patrón cultural, un artefacto ligado a las teorías inventadas por los psicólogos en un momento concreto. La psicología cognitiva no supera el conductismo. Los procesos mentales se encuadran en procesos de un ordenador, mecánicos. Dice que no hay revolución cognitiva, solo otra forma de comportamentalismo. Con lo cual, en este texto, en estas 4 o 3 ideas sueltas, lo que está haciendo es darle leña a Freud por un tubo, con el tema de la historia y con el tema del psicoanálisis. Así que está enfrentado a él. Tened cuidadito con esto. Freud decía que el preconsciente es el lugar donde las ideas esperan disponibles para la conciencia, que una neurosis es una incapacidad del paciente para manejar adecuadamente su vida sexual. Al principio se creía lo que sus pacientes le decían sobre el abuso sexual en la infancia. No se escandalizaba por el hecho de que hubiera tantísimos que defendían que habían abusado de ellos en la infancia. A él, al principio, como digo, se lo creía. La hipnosis más conversación guiada por el terapeuta es la base del psicoanálisis. Compulsión repetitiva. El hecho de que la satisfacción de los instintos es solo temporal y por ello siempre deben volver a satisfacerse. Esto es la compulsión repetitiva. Concepción sistemática o estructural del subconsciente. Distingue entre yo, ello y superyo. La concepción sistemática o estructural del subconsciente. Cuidado, que hay otro guión más tarde donde extiende este concepto. O sea, hablamos de concepción sistemática o estructural del subconsciente. ¿Entre qué distingue? Entre yo, ello y superyo, los 3 básicos. Este autor diferencia entre mente anormal para sacar conclusiones sobre la mente normal. Los sueños son muy valiosos para acceder al inconsciente y ver el origen de la neurosis. Alude a 2 realidades, la corporal y la mental, para centrarse en la mental. Freud, en virtud de la relación establecida entre percepción sensorial y actividad muscular, dice que el yo gobierna, el yo está por encima. El yo busca placer, acumula experiencias del mundo exterior e intenta regular los instintos. El yo media entre los instintos y el mundo exterior. Todo esto son preguntas sobre Freud. Decía que las instancias dentro de la mente humana son el consciente, el preconsciente, el consciente, el preconsciente, inconsciente, el ello, el yo y el superyo. Esta vez son 5, ¿vale? Antes habíamos dicho 3 en el otro guión. Cuidado con esto. Las instancias dentro de la mente humana. Consciente, preconsciente, inconsciente, ello, yo y superyo. Mientras que lo que decíamos antes era la concepción sistemática o estructural del subconsciente. Ese es el del yo, ello y superyo. O sea, cuidadito con diferenciar entre concepción sistemática o estructural del subconsciente y las estancias dentro de la mente humana, que esas sí son consciente, preconsciente, inconsciente, ello, yo y superyo, 5. Decía que los puntos de vista a lo largo de su carrera fueron descriptivo, topográfico, dinámico y estructural. Este autor fue muy prolífico, estuvo trabajando mucho tiempo y evolucionó sus teorías y sus puntos de vista a lo largo del tiempo. Entonces, sus puntos de vista a lo largo de la carrera fueron descriptivo, topográfico, dinámico y estructural.
Para él, el punto de vista que cobró más peso fue el estructural. Freud forma parte de la corriente del inconsciente. Y sus obras más importantes son la interpretación de los sueños y el malestar de la conducta. De la cultura, perdón. Sus obras más importantes fueron la interpretación de los sueños y el malestar de la cultura. Wertheimer habla del fenómeno phi, que son imágenes estáticas rápidas que parecen estar en movimiento. James Ward es un pilar del funcionalismo europeo y defiende la adaptación mental. Bebe de las teorías de Darwin. Spencer: las diferencias entre la inteligencia entre especies dependen de la cantidad de asociaciones cerebrales. Las ideas se asocian en el cerebro por su contigüidad y es el fundador de la psicología de la adaptación. William James. La psicología es la ciencia de la vida mental. Las emociones se localizan en las vísceras y en los músculos. Esta es muy típica esta pregunta, ¿eh? La naturaleza de la conciencia es adaptativa porque dota de intereses a su poseedor. La función más importante de la conciencia es la adaptativa. James tiene un gran interés en los procesos mentales. Dewey dice que el arco reflejo está mal por dividir artificialmente la conducta en partes inconexas. Junto con Hugo Munzenberg defiende la teoría motora de la conciencia. Yerkes: el aprendizaje es el signo distintivo de la conciencia inteligente. Watson concibió el pensamiento humano en términos de hábitos laríngeos. Dice que la introspección es irrelevante en la investigación psicológica. Skinner: para él la conducta tiene causas inconscientes. El organismo produce formas diversas de conducta. Las favorables se fortalecen y bebe de la teoría de Darwin. Pavlov es materialista y objetivista. ¿Cómo definirías de manera simple o esquemática la carrera de Pavlov? ¿En dónde lo enmarcarías? Pues lo enmarcarías como materialista y objetivista. Cuidado con esto, que luego están los deterministas, los cartesianos y hay un montón de estructuras diferentes donde encasillar a cada autor. Pues este es Pavlov, materialista, objetivista. Bryan y Harter hacen un experimento sobre telegrafía, tienen una orientación funcionalista. Thorndike defiende la psicología del conexionismo, método de psicología animal experimental. O sea, Thorndike defiende una psicología del conexionismo y el método de psicología animal experimental. Tolman está influenciado por el neorrealismo y positivismo lógico. Defiende el mapa cognitivo como concepto. La conducta es un fenómeno emergente y la psicología de la adaptación. Romanes intenta aplicar los mismos métodos en animales y en personas. Eso es lo que él defendía. Aplicar los mismos métodos en animales que en personas. Uno de los primeros métodos objetivos en psicología comparada fue su método anecdótico. Angel es un funcionalista de principios del siglo XX. Destaca en su teoría la utilidad adaptativa de la mente. Bebe también de las teorías de Darwin y entabla un poco la batalla entre funcionalismo contra estructuralismo a la hora de ocuparse de las operaciones y contenidos mentales. Rogers dice que una persona enferma es incapaz de experimentar sus sentimientos y expresarlos de forma completa. Spencer se basa en el evolucionismo de Lamarck. Galton defiende el método selectivo de perfeccionamiento de la especie por medio de la eugenesia. Este es un concepto bastante nazi. Es de tradición británica. Defiende el factor G, el único factor psicosométrico para medir la inteligencia. Enfatiza el estudio de las funciones sensomotrices simples, como la agudeza visual
y está inspirado en los empiristas. Searle o Searle. El procesamiento formal de símbolos no conlleva una verdadera comprensión ni es un comportamiento inteligente. No conlleva. El procesamiento formal de símbolos no conlleva una verdadera comprensión ni es un comportamiento inteligente. Otra forma de decir esto sería que Searle cuestiona que el procesamiento formal de símbolos conlleve una verdadera comprensión y sea un comportamiento inteligente. Podemos directamente negarlo o que venga como si este autor, si Searle, lo pusiera en duda, lo cuestionase. Critica también el juego de Turing para intentar diferenciar entre seres humanos y una inteligencia artificial. Lo critica por medio de la habitación china. Munzenberg, Hugo. Junto con Dewey defiende la teoría motora de la conciencia. Wundt. Nace en los años 30 del siglo XIX. Me pareció súper raro que preguntaran esto y además varias veces, porque normalmente no te preguntan cuándo nació nadie, ni mucho menos, vamos, pero en este caso sí fue así. Nace en los años 30 del siglo XIX. Convierte una reflexión filosófica sobre la mente en una ciencia vinculada a la fisiología. En la autoobservación experimental, los sujetos son expuestos a situaciones estandarizadas y repetibles en las que deben describir la experiencia resultante. Desde su psicología de los pueblos, la vida colectiva, ofrece indicios de las operaciones superiores de la mente. Reformula el camino de las ideas de Descartes y Locke. Defendía la psicología fisiológica y la psicología de los pueblos. Recibió influencia del positivismo y de las ciencias naturales. Hace una teoría que está relacionada con el voluntarismo. Define la percepción como un término clave. Y para él la psicología es una ciencia natural a la que se debe aplicar el método experimental. Defiende el método experimental en psicología y defiende que la psicología es una ciencia natural. Esto es Wundt, es el autor. Bastante importante también. Luego quizá os pase como a mí, que no me preguntaron por Freud, que es el que más preguntas repetidas tenía en el estudio que yo hice de todos los exámenes. Pero bueno, en general los que más acumulan son los que acaban recibiendo más preguntas. La psicología humanista es una psicología estadounidense que fue clave en los años 60. Podríamos decir no tanto que es estadounidense, supongo, sino que fue la más importante durante los años 60 en Estados Unidos. Quizás sea mejor que denominarla estadounidense. La psicología humanista fue la psicología clave, la corriente clave para la psicología durante los años 60 en Estados Unidos, la humanista. Dice que el control de la conducta reside en nuestras creencias, valores e intenciones. La escuela de Wurzburgo. Somos incapaces de relacionar contenidos de conciencia con sensaciones o sentimientos correlativos. El pensamiento sin imágenes levantó sospechas en Estados Unidos y resultó demasiado vulnerable a prejuicios y expectativas teóricos de los psicólogos que la empleaban. La ciencia cognitiva se enmarca dentro del paradigma del procesamiento de la información. El funcionalismo implica extender en el ser humano la metáfora hardware-software, asumiendo funciones computacionales en diferentes sustratos físicos, orgánicos e inorgánicos. Neurociencia cognitiva. Los modelos híbridos mezclan modelo clásico de procesar símbolos con modelo en paralelo. Los positivistas lógicos tienen un término teórico, defienden que un término teórico tiene sentido siempre que pueda ser definido operacionalmente. Positivistas lógicos dicen que un término teórico tiene sentido siempre que pueda ser definido operacionalmente. La inteligencia artificial. Los expertos buscan máquinas que desempeñen tareas realizadas por humanos sin que tengan que seguir sus pasos para hacerlo. Deben simular, hacer igual que un humano, llegar a la misma conclusión,
pero utilizando pasos diferentes para hacerlo. La cuestión está en que lleguen al mismo sitio. Eso es lo que defendía en su inicio la inteligencia artificial. El pragmatismo es una corriente filosófica autóctona de Estados Unidos. Pragmatismo, corriente filosófica autóctona de Estados Unidos. Conexionismo. El nuevo conexionismo acoge una arquitectura cognitiva de procesamiento en paralelo. Conexionismo, procesamiento en paralelo. Funcionalismo. Define la mente humana como un conjunto de funciones computacionales que dirigen el cuerpo, como si fuera un gran programa informático. Operacionalismo. Tiene sentido en términos teóricos con su conexión en términos observacionales. Busca el sentido de términos teóricos con su conexión en términos observacionales. Y ahora 4 conceptos para terminar, que son análisis experimental. ¿Qué es? Es una variable dependiente a la conducta. El test psicométrico está hecho ¿para qué? Para medir diferencias individuales. Los psicólogos humanistas se centran en el estudio de la voluntad y la libertad. Y la edad de oro de la psicología fue la psicología del aprendizaje. Bueno, con esto hemos terminado de repasar las preguntas recurrentes en historia de la psicología. Espero que os venga bien, como siempre, si queréis profundizar más en la asignatura. Si queréis hacer como suelo hacer yo, si tenéis un gran volumen de trabajo y no vais a tener tiempo material para ajustar tanto, para apretar hasta la última tuerca, sino que vais a apretar lo fundamental, vais a poner el motor en marcha y si más tarde se caen las ruedas, que se caigan, pero por lo menos nosotros lo hemos puesto en marcha, entonces no os preocupéis por esto. Dejadlo para el final y cuando ya estéis bastante sueltos, darle un repasito y entraros bien. Con esto conseguiréis afinar un poco más. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.